Con su permiso, diputado presidente. Más que el oro, es la pobreza lo más caro en la existencia. Facundo Cabral. La honda preocupación por la pobreza y la desigualdad no es nueva en México. En los sentimientos de la nación, el gran José María Morelos expresó la necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. Desde entonces, y pese a las grandes transformaciones de la vida nacional, la pobreza extrema se ha mantenido como la otra cara de la concentración de la riqueza. Así, la brecha de la desigualdad no ha hecho más que crecer durante casi todas las etapas del desarrollo del país. Pero la situación llegó al extremo en el período conocido como neoliberalismo. En el mismo, los mexicanos fuimos considerados solo estadísticas. Los efectos negativos que produjo gracias al gobierno de la Cuarta Transformación se están superando. Es justo reconocer que una buena parte de las penurias y la miseria de gran parte de la población son mundiales y constituyen un fenómeno atribuible a un sistema hegemónico que ha imperado en las más recientes décadas. No en balde, el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. No en vano, el 17 de octubre ha sido designado como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En esto, el reto es enorme. La pobreza extrema en el mundo afecta a más de 700 millones de personas. Estamos hablando de que el 10% de la población mundial aún vive en condiciones dramáticas. Tienen dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas como alimentación, agua, salud, vivienda y servicios asistenciales. Una reciente investigación de la ONU advierte que las consecuencias económicas por la pandemia del COVID pueden ser más catastróficas de lo previsto. Señala que la pobreza en todo el mundo puede llegar a afectar a otras 500 millones de personas. Hablamos de un 8% de la población mundial. La situación de por sí es muy grave. A más riqueza generada y concentrada, más pobreza. Es la lógica del sistema actual. Para muchas personas que trabajan, su empleo no les garantiza una vida digna. El 8% de las y los trabajadores del mundo, con sus familias incluidas, viven en situación de pobreza extrema. Y hago referencia a las mujeres en este día, porque todas las estadísticas confirman que son las mujeres quienes más padecen de pobreza y de pobreza extrema. Por ello, garantizar la protección social de la niñez, de las mujeres y de los grupos vulnerables resulta crucial para los gobiernos de la Cuarta Transformación. Su causa central es combatir el lastre de la pobreza. Según Coneval, casi 1 de cada 6 mujeres en México no puede acceder a la canasta básica alimentaria, aún destinando todo su ingreso a este propósito. Además, el 14% de ellas carece de servicios de salud. Aún cuando Sonora es de las entidades menos golpeadas por la pobreza en el país, esta afecta, según la misma fuente, a más del 28% de la población. Estamos hablando de más de 800,000 personas, una de las tasas más altas entre los estados de la frontera norte. Si atendemos mediciones independientes, la pobreza es aún mayor. Una investigación del doctor Luis Huesca del CIAD reportó en Sonora 1,123,000 sonorenses viviendo en situación de pobreza en 2019. El dato es alarmante porque se presenta antes de que la pandemia iniciara. En el marco de este estudio, 51,26% eran mujeres y más de la mitad de ellas, 50,45%, mujeres jefas de familia. Cuando los gobiernos neoliberales registraron el aumento de la pobreza a consecuencia
de sus políticas públicas jugaron a la simulación. No optaron por estrategias contundentes para reducirla, sino que cambiaron los parámetros para medirla. Es una predilección, y en su predilección por la cosmética, entregaron millones de certificados de primaria y secundaria. Lo hicieron sobre todo para adultos y realizaron cursos de capacitación para que los hogares respondieran convenientemente las encuestas de ingresos. La insurgencia cívica expresada en los resultados electorales de 2018 se explica no solo por una lucha política de largo aliento, se da también por el estado de hartazgo social contra gobiernos corruptos, distantes de la gente y que hicieron más pobres a los pobres. Las políticas neoliberales adoptadas por los gobiernos federales de 1983 a 2018 favorecieron sobre todo al capital financiero y a sectores empresariales específicos, sin beneficios para la población mayoritaria. Hubo reformas agresivas que subordinaron al gobierno a las empresas transnacionales, a los grandes capitales nacionales y a los dictados de los organismos financieros internacionales. Las reformas mantuvieron estancado el mercado interno o entregado a las corporaciones, tras deprimir los salarios, desmantelar los apoyos al campo y favorecer exclusivamente al sector exportador. La eliminación o disminución de los subsidios a los alimentos básicos, el transporte y la electricidad deterioraron el poder adquisitivo de amplios sectores de la población. Finalmente, después de 35 años de saqueo y explotación, la Cuarta Transformación arribó al poder en un contexto nacional con niveles de pobreza y desigualdad mayores que en 1977. El gobierno de la esperanza que surgió en 2018 dio un vuelco a la política social del país. Aumentó sustantivamente los recursos para atender áreas marginadas y grupos vulnerables, muchos de ellos concentrados en los pueblos originarios centenariamente olvidados. Creció el apoyo a jóvenes y mujeres, se universalizó y duplicó la pensión a adultos mayores e inició un proceso sin precedente de la recuperación del salario mínimo. Alejada de enfoques asistencialistas y clientelares, la nueva política social busca empoderar segmentos de población tradicionalmente marginados. Lo hace a través del fortalecimiento del ingreso familiar y la garantía de acceso a sus derechos. El derecho a una vida digna es, sin duda, el derecho humano fundamental que condensa la síntesis de los derechos económicos, sociales y culturales. Podríamos traducirlo como el derecho a no ser pobre. Es fácil identificar la pobreza extrema con el hambre, pero necesitamos lograr un consenso claro sobre lo que se requiere para no vivir en pobreza. Se requiere evaluar qué ocupamos para que el pueblo lleve una vida austera pero digna, con acceso a satisfactores básicos y esenciales. Las bondades de las políticas de la Cuarta Transformación ya mostraron su efectividad. Se dieron con transferencias directas de recursos a los de abajo y con volúmenes de inversión pública en infraestructura productiva. En Sonora, el gobernador del estado anunció el mayor presupuesto social de la historia, iniciativa que desde luego habremos de apoyar desde esta 63ª legislatura. Con las transferencias directas de recursos a los de abajo y con la inversión pública en infraestructura productiva, el país logró remontar rápidamente la crisis causada por la pandemia y recuperó en tiempo récord los niveles de empleo. Bien lo acaba de puntualizar el gobernador Alfonso Durazo. La atención oportuna de los más necesitados a través de políticas públicas orientadas a ellos es el mejor camino para alejarlos de su dura realidad. Por eso, se abre paso el presupuesto social más grande en la historia de Sonora, según ya lo anunció nuestra autoridad estatal.
No ha sido fácil, pero vamos avanzando sin perder de vista la divisa que nos guía. Por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada.